Hablarte de algunas estadísticas interesantes, importantes. Dice el periódico La Razón, un periódico digital, dice: los mexicanos entre los más estresados del mundo. Los mexicanos entre los más estresados del mundo. Definitivamente estamos hablando, o está hablando este documento, dentro de los más estresados, están refiriéndose al mundo laboral. Pero comenta que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, México ya se encuentra dentro de los primeros 10 con más estrés laboral en todo el mundo. Prácticamente estamos por encima de China y de Estados Unidos, y nosotros hemos visto muchas veces documentales de cómo es el trato, ¿no? Laboral en aquellos países. Específicamente hemos visto algunos documentales en China. México ocupa también, junto con Costa Rica, con las jornadas de trabajo más extensas del planeta. Junto con Costa Rica, México está también posicionado dentro de las jornadas de trabajo más extensas en todo el mundo. De hecho, es también interesante mencionar que el 75% de los trabajadores sufren de estrés laboral. El 75%, prácticamente estamos hablando de casi todos están padeciendo un estrés bien fuerte, un estrés laboral. 18.750 infartos al año experimenta nuestro país por estrés laboral. Casi 20.000 infartos al año por estrés laboral. Prácticamente el 30%, 29.9% de los habitantes mayores de 12 años ya sufre algún nivel de depresión ocasional. Casi el 30% de mayores de 12 años sufre algún tipo de depresión ocasional, y el 12% lo que siente es una depresión frecuente. En México se vive aproximadamente con depresión aproximadamente 2,5 millones de jóvenes de 12 a 24 años. En México viven con depresión casi 3 millones, 2.5 millones de jóvenes. Tú dices, bueno, yo estoy adulto y la renta y los pagos, los hijos, pero casi 3 millones de jóvenes entre 12 y 24 años vive en nuestro país con depresión. 18.5 millones de ciudadanos, casi 20 millones, 18.5 millones de ciudadanos padecen en nuestro país depresión. De hecho, la Organización Mundial de la Salud comenta que para este año 2020, la segunda causa de incapacidad en el mundo, en el 2020, la segunda causa de incapacidad va a ser la depresión, ese estrés excesivo. También comentarles que la depresión es la primera causa mundial de suicidio. La depresión es la primera causa mundial de suicidio. Problema que en nuestro país ha estado agrandándose. Lo que nosotros podemos ver es que el estrés, pues, es un estado de tensión física, un estado de tensión mental, de tensión emocional. Y estamos generando esas hormonas que son la adrenalina, el cortisol, esa adrenalina que acelera el ritmo cardíaco, ese cortisol que aumenta también el azúcar en la sangre, altera nuestro sistema inmune. Cuando estamos presionados, estamos todos estornudando y estornudando, nos enfermamos, los procesos digestivos se afectan, reproductivos, de crecimiento. Es un mundo, la verdad es que es un mundo de estrés. Todas las estadísticas que te comenté eran obviamente previas a lo que está enfrentando México en la pandemia. Ahorita pienso, si se hiciera un estudio, yo creo que también nos sorprenderíamos del grado de estrés en el que podemos entrar las personas si no tenemos cuidado. Definitivamente el estrés es una reacción natural de supervivencia, es algo normal, natural, que es buena. De hecho, pues el estrés es lo que nos hace reaccionar a muchas cosas.
Pero el problema es cuando este estrés es crónico. Cientos de científicos, de estudios científicos y médicos ha demostrado que el estrés crónico en nuestras vidas es peligroso, es devastador, específicamente para nuestra salud física. La semana pasada vimos algunos hábitos de la salud espiritual, y lo que vamos a ver hoy es unos principios que nos van a permitir el entender y poder ir del estrés, de la ansiedad y de la depresión al otro lado. El mensaje de esta mañana se titula así: de estresado a bendecido. De estresado a bendecido, para que lo puedas poner en tus notas. Lo que nosotros vamos a abordar es algunos principios del Salmo 123. Algunos principios del Salmo 123. Quisiera pedirte que tomes tu Biblia, por favor, y puedas ir a Primera Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice ahí en Primera de Pedro 5, 7, dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él, es decir, en Dios, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabes? Hay varias cosas que en nosotros tienen un impacto en la salud física. Si solamente por ser un hombre que cree y tiene una fe en Cristo, que puede llamarse a sí mismo cristiano, no estamos exentos de vivir en estrés. No estamos exentos de esos infartos por estrés. De hecho, también uno de los días en donde más infarta la gente es el día lunes, el día que regresan a laborar. El cristiano en sí, si no tenemos cuidado, si no aprendemos esos principios bíblicos a nuestras vidas, vamos a vivir en la ruta constante del estrés. Ese estrés en donde las cosas no te alcanza el tiempo, que la ropa no espera, los trastes se acumulan, todo lo que es el quehacer de casa, los hijos, los pendientes, los pagos. Ahorita seguramente vas a sentir los estragos de llamar a tu puerta, de tocar a tu corazón y maximizar tu estrés. Así que Primera de Pedro 5:7 nos dice que depositemos en Él toda ansiedad. La realidad es que decimos: ¿cómo le hago? ¿Cómo se hace? ¿Cómo poder lograrlo realmente? Y bueno, hay varias cosas que tienen un impacto a nuestra salud física que nosotros sabemos, que es la clase correcta de los alimentos, que hay alimentos que nos deprimen, hay alimentos que nos generan cosas químicamente contrarias a la salud, y algunas las conocemos, algunos alimentos los conocemos, algunas que son buenas y también que son malos para la salud. También hay otra de las cosas que genera una salud física es la clase correcta de ejercicios. El poder evitar una vida sedentaria nos ayuda a poder tener una salud física, y es algo que todos sabemos. Los amigos con los que nos rodeamos también tiene que ver con la salud física, sus comentarios, sus charlas, sus pláticas. La fe, el enfoque de la vida, son muchas cosas, pero bueno, hoy estaremos hablando del efecto del estrés en tu cuerpo y lo que la Biblia dice al respecto, cómo esos principios que vamos a aprender en el Salmo 23 podemos enfrentar esta situación que nos hace morir, que nos hace enfermar, que nos hace estar en un estado crítico. Lo primero que te quiero comentar antes de entrar ya en tema es que hay 7 fuentes más comunes de estrés en la vida moderna. 7 fuentes de estrés. La primera es la preocupación. Hay mucho más cosas en este momento de qué preocuparse, porque la vida tiene muchos elementos. Hay muchas cosas, antes era teníamos menos cosas, ahorita ya están preocupados que por la tecnología, si van a tener una reunión vía virtual y no les sé, y se estresan, nos estresamos hoy 10:30 de la mañana y estábamos comenzando el servicio, estresado por arreglar los problemas técnicos. Hay muchas cosas ahorita. Si tú y yo reflexionamos, antes la vida era un poco más sencilla, porque había menos de cosas de qué preocuparse, y ahora hay tantas cosas por las que a veces preocupa nuestro corazón. También una de las cosas que genera estrés en la vida moderna es la prisa.
El mundo está siendo más y más rápido, cada vez cosas más rápido. La velocidad crea estrés. Y ha sido increíble, ¿no? Cómo ya nos hemos acostumbrado a un ritmo de velocidad impresionante. Lo podemos ver en el internet, las conexiones que teníamos en un pasado, que eran muy lentas, y ahora nos desespera si no tenemos una velocidad suficiente para hacer nuestras actividades. Botas el teléfono, ya se atoró. Si ves el circulito ahí que está pensando tu teléfono, y te vas a hacer otra cosa porque quieres las cosas inmediato. En la comida sabemos que se expresan tantas cosas y la prisa genera en nuestros corazones estrés. También las multitudes generan estrés. En nuestra vida moderna, otra de las fuentes de que produce estrés son las multitudes. En el año 1800, quiero platicarte que solo había una ciudad en el mundo entero que tenía 1 millón de personas, 1 millón de habitantes. En el año 1800 solamente había una ciudad en el mundo que tenía más de 1 millón de habitantes. ¿Puedes imaginar eso? Y esa ciudad era Londres. Solamente Londres tenía una ciudad, o estaba siendo una ciudad con más de 1 millón de habitantes. Hoy hay más de 500 ciudades en el mundo con más de 1 millón de personas. México tiene más de 20 millones, la cuarta ciudad más grande en el mundo. Y bueno, cuando la cosa se pone con multitud, tú sabes que el tráfico es muy abundante, las filas, todo es bien complicado. ¿Cuánto tiempo pierdes de trasladarte de tu casa a tu trabajo? A veces tú tienes la oportunidad de trasladarte en un horario que no es pico y dices, wow, qué maravilla, me tardé. No sé, le reduces tal vez un 50% al tiempo regular. Obviamente estamos ahí, es estresante. Tú sabes que hay sonidos de claxon, que ahí estamos tocando, ¿no? Tocando porque estamos estresados, porque estamos desesperados, estamos avanzando a vuelta de rueda. Y bueno, pues las multitudes es un factor moderno que genera estrés en nuestras vidas, las multitudes. También ahorita son las muchas opciones. En el mundo moderno tenemos muchas opciones de cosas y eso genera estrés en nuestra vida moderna. Por ejemplo, si vas a querer comprar leche, antes pues qué era, no sé si recuerdas cuántos tipos de leche cuando eras niño, cuántos tipos de leche había. No había leche light, no había leche descremada, semidescremada. Ahorita hay tantas opciones, yo creo que hay unas 50 opciones, que si de almendras, que si de soya, que si semipasteurizada, que si pasteurizada, y ahí estamos en las etiquetas y nos volvemos locos. Y eso es por mencionarte una cosa, ¿no? Eso es en las comidas. Ya cuando quieres comprar un artículo, checas en internet y checas los comentarios y tal tienda y hay tantos artículos, tantas marcas, tantas variedades, tantas cosas, y queremos nosotros llegar a comprar el bueno, ¿no? La verdad es que hay muchas opciones y eso genera un estrés en nuestras vidas sin dudarlo. Otra de las cosas que genera es la pérdida de privacidad, genera estrés. El que tengan tus datos confidenciales en las redes sociales, en cosas, genera estrés en nuestras vidas. Nos sentimos incómodos, nos sentimos vigilados y estamos y nos salimos, nos quitamos porque sentimos una pérdida de privacidad. Y bueno, pues tú sabes, entre más pública sea tu vida, es más complicado, se meten a la cocina y genera estrés en la vida de la persona. Yo pienso que de las personas que están en el ojo del huracán son personas muy estresadas, todo el tiempo hablando mal de ti, todo el tiempo ahí vigilándote, que si ya dijiste, que si ya hiciste, que si ya compraste. Es una situación bien complicada. Otro de los factores que generan mucho estrés se le llama pluralismo. El pluralismo es la diversidad de creencias, la diversidad de convicciones, de estilos de vida, de cultura. ¿Qué pasa? Que el que seamos tanta diversidad a veces crea un conflicto entre tú que crees, yo creo esto, y ya nos peleamos, es que la mía es mejor, y si tu estilo de vida, que si tu estilo de vida es minimalista y que el mío es otro, y hay una serie de competencia, de pelea por la diversidad, y se le llama esto pluralismo, y eso también es una fuente de causa moderna del estrés. Y bueno, pues algo que no es tan nuevo, pero es el temor al futuro.
ese panorama sombrío, yo creo que es uno de los factores que en este momento, si no tenemos cuidado, están albergando nuestros corazones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de? ¿Cuándo va a acabar? ¿Cómo vamos a acabar? ¿Qué temor al futuro es otra de las fuentes? Y sabes, la realidad es la siguiente, que en Pedro nos dice eso, que depositemos toda ansiedad, y el cuerpo no conoce ni le importa qué es lo que causó el estrés en ti. Lo único que sabe el cuerpo es sentir ese estrés y enfermarnos y degradar nuestro cuerpo. No le importa de dónde vino, qué lo causó. Lo único que sabe tu cuerpo es sentir ese estrés. No sabe, está preocupado por una cosa sin sentido. Tu cuerpo no lo sabe, tu cuerpo lo siente como si fuera una realidad, independientemente si sea una amenaza solamente, una fantasía, una cosa que está generada por tu mente. Y bueno, pues eso es algo de lo que queremos comenzar. Por eso vamos a hablar de la salud física. No vamos a hablar ni de la alimentación ni cosas como estas que les comenté, de los ejercicios, sino vamos a enfocarnos en esta parte que está matando literalmente a la gente, a nuestro país, y estamos experimentando por no practicar los principios que vienen en la palabra de Dios. Una de las cosas que quisiera comentarte, por ejemplo, vamos a comentarte lo que está en los Salmos. Vamos a hablar del Salmo 23. Hay 150 salmos. Los salmos, hay salmos de alabanza, está el Salmos de alabanza, hay salmos de lamento, hay salmos de realeza, hay salmos de sabiduría, de agradecimiento, hay salmos que son himnos. Y dentro de todo el mundo de los salmos, de los 150 salmos, solamente existen 6 salmos que hablan de tener confianza en Dios. Solamente hay 6 salmos de todo ese mundo de 150 salmos que nos hablan de cómo tener confianza en Dios. Obviamente no todos los salmos son de David. Hay de los hijos de Coré, hay de David en lo que es una versión, Asaf. Hay salmos anónimos, no sabemos su autor. Hay salmos de Salomón, hay salmos de Moisés, hay salmos anónimos, también varios salmos anónimos. Y David solamente tiene una parte de los salmos. Y dentro de esos 6 salmos de confianza, David es el autor de 5 de ellos. David era una persona... Era una persona que tenía gran confianza en Dios y expresaba su confianza a través de los salmos. Y nosotros vamos a hablar de uno de ellos, vamos a mencionarlo, vamos a poderlo profundizar y vamos a él. Es el Salmo 123, el Salmo 23. Por favor, acompáñame en el Salmo 23, en el versículo 1, por favor. Salmo 23, verso 1. Dice lo siguiente en Salmo 23, verso 1. Déjame, tomo mi Biblia. Dice lo siguiente. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es el puro versículo 1, vamos a ir desglosándolo. Y vamos a extraer del Salmo 23 principios a nuestras vidas que nos va a ayudar en recuperar la salud física a través de saber tratar con algo que nos está atacando a todos, que es el estrés, el miedo, el desánimo, las cosas que enfrentamos día a día. El primer principio que nosotros podemos ver aquí es el principio de que necesitamos buscar a Dios para todas tus necesidades. Buscar a Dios para todas tus necesidades. Fíjate que hay 2 textos en donde es visto a Dios como un pastor en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Jacob, el padre de José. Y te acuerdas cuando Jacob estaba huyendo de su hermano, cuando le engañó por la bendición de su padre y le gustó una persona que es Raquel, y después trabajó para su suegro y lo engañó, y por 7 años lo que hacía Jacob
es que él también, dentro de lo que se ocupaba, era ser un pastor. Y la primera expresión en donde se ve que Dios es el pastor de alguien que tiene el cuidado, el amor, es de Jacob. Él lo expresa así en Génesis. Y también nosotros podemos ver a David, que expresa este Salmo 23, en donde lo habla como si fuera una metáfora, una alegoría a Dios como su pastor. Pero algo que tienen en común estos dos personajes es que ellos vivieron en carne propia el oficio de ser pastores. Ellos sabían lo que implicaba y ellos tenían un conocimiento tanto del oficio del pastor y también de la naturaleza de las ovejas. Entonces nosotros podemos ver aquí en el Salmo 23:1 en donde le está diciendo David, él en medio, ¿por qué David estaba tan seguro de que Dios, siendo su pastor, nada le faltaba? Por el que él estaba seguro de las promesas de Dios. Yo te quiero compartir que este salmo no está escrito en la vida, en un estado joven de David. Este salmo está expresado cuando David ha comentado o ha pasado en su vida muchísimas penalidades, muchísimas cosas, muchísimos desafíos, muchísimas cosas ha enfrentado David, y él puede expresar este salmo de confianza a Dios, viéndolo como su pastor y declarando una situación contundente en donde él dice, nada me falta. No dice nada me faltará, dice nada me falta en el presente. Él tenía y estaba tomando una referencia primeramente de lo que él ha experimentado en su vida, pero también él se agarra de las promesas de parte de Dios. En Deuteronomio 2:7 dice lo siguiente, dice, bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por este inmenso desierto. Durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Yo creo que uno de los peores panoramas que uno pudiese creer en ser dado o en ser ayudado o bendecido fuera en un desierto. En un desierto no hay tiendas, en un desierto no hay proveedores, en un desierto no hay mucho que hacer, en un desierto no puedes sembrar, en un desierto hay mucha área en donde tú dices, pues ahora sí que Dios me ayude. Y Deuteronomio declaraba esto con lo que pasó con los israelitas. Dice, mira, Dios es tan bueno, Dios es un Dios tan proveedor que Él pudo suplir por 40 años. Dios estuvo con ellos y no les faltó nada. Nosotros vimos que para esto tuvieron que ocurrir milagros, su ropa no se desgastaba, sus zapatos tampoco. Imagínate que fueran creciendo con el del pie del niño. Tú y yo estamos preocupados de que ya le creció el pie, cámbiale de calzado y ponle esto y todo eso, pero imagínate lo que es eso. David estaba seguro de eso, de que Dios era ese pastor perfecto y que Él cuidaba de que nada le faltaba. Y yo quiero que tú pienses si es así con tu vida, si es así con tu corazón, si tú sientes en este momento que nada te falta. A veces nos sentimos como en Marcos 4:38, en donde están sus discípulos, están en el mar y está la tormenta y están agarrados y le están gritando, Jesús, ¿no te importa? ¿No te importa? ¿No tienes cuidado de nosotros? A veces así estamos gritándole a Dios en el fondo de nuestro corazón, pensando y gritándole como si no le importara. Definitivamente no tenemos absolutamente ni un argumento para poderle decir a Dios de que no le importamos, pero a veces así nos sentimos, que pues Dios nos está fijando en nuestra necesidad. Es muy interesante que Jesús habla acerca en este salmo David habla de que el Señor es mi pastor, nada me falta. El mundo estamos bombardeados de que necesitamos un montón de cosas. Los comerciales están diseñados para decir, mira, te falta esto, te falta esto, te falta esto otro. Si hay algo en este momento que tú no tienes, es porque Dios, que es tu pastor, que te conoce como su oveja, Él sabe, Él no lo necesita, Él lo quiere, mas no lo necesita.
Es a veces nosotros cuando conocemos a nuestros hijos, nosotros que somos padres, nosotros tenemos ese termómetro muchas veces, ¿no? Ya sabes que llega nuestro hijo, oye papi, fíjate que necesito, nos empieza a querer endulzar el oído y decirnos de su necesidad, cuánto es imperante, cuánto le frustra la vida por no tener ese algo. Pero nosotros como padres sabemos, al conocer a nuestros hijos, decimos, realmente no lo necesitas, hijo. Tú lo quieres, pero no lo necesitas. Pasa lo mismo con Dios. Yo quiero decirte que tú y yo nos sintamos seguros con Dios de que nada nos falta. A veces nos sentimos que nos falta una pareja romántica, una pareja emocional, un novio, un esposo. A veces sentimos que nos falta la paz por tantas cosas que pasan en el mundo. Nos falta seguridad, nos falta. Yo te quiero decir, si tú verdaderamente alcanzas a ver en Dios que es un pastor perfecto para ti, yo te aseguro que declararías lo que David estaría declarando: nada te falta. Yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes después de un día que vas y llenas la despensa en tu casa y está así como tu refrigerador al tope, compraste verdura, compraste fruta, compraste cosas de todo, te equipaste súper bien? Tú alcanzas a percibir cómo te sientes como con satisfacción, como con seguridad, porque sientes que nada te falta. Esa es la sensación que sentía David, un hombre de Dios, un hombre que pasó muchas dificultades, pero a que aprendió a que el Señor era su pastor, que lo conocía como su oveja perfectamente y que le daba todo lo que necesitaba. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Que yo te quiero animar a que tú puedas hacer de Dios tu pastor y que puedas verdaderamente, no solamente con tu cabeza, sino con tu corazón, creer que nada te falta. Y piensa, ¿qué es lo que te falta hoy? Si lo que tú piensas que te falta no es que te falta, es que tú quieres. Porque todo lo que te falte, Dios te lo va a proveer. Dios es un gran pastor. Dice en Romanos 8:32, dice lo siguiente. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Definitivamente Dios, que no nos dio lo más supremo, lo más costoso, que es su Hijo Jesús, ¿cómo es que nos va a negar las cosas? Eso es lo que nosotros necesitamos aprender, es a reconocer, si no lo tengo, es porque no lo necesito, solamente lo quiero. Y vives una vida de satisfacción y no de estrés, lo voy a conseguir, tengo que trabajar, tengo que ir para allá, horario extra, tengo que hacer, y nos estresa en ese sentido. Así que pues Dios es nuestro pastor y nada nos falta, amén. Confiamos, así como Jacob alcanzó a ver a Dios como su pastor y también lo declaró así. David lo declara así, pero lo más fuerte de estas declaraciones es que ellos vivieron este oficio. Ellos conocían a sus ovejas, sabía que se podía conocer, sabía que el pastor amoroso las provee, les da lo necesario. Y para eso vamos al principio número 2, que es confiamos en su sustento. Confiamos en su sustento. Confiamos en su sustento es lo siguiente. En el versículo 2 dice lo siguiente, dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Vamos solamente hasta el 2 y el 3a, en donde dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. En esta parte de me infunde nuevas fuerzas es como hay varias cosas en donde vemos aquí en la palabra de Dios en que confiemos en su sustento. Su sustento del pastor que estamos viendo aquí son 3 elementos: agua, pasto y reposo. Nosotros podemos ver en este Salmo 23:2 que Dios como el pastor está dando agua, pasto y reposo. Eso es lo que el sustento incluye, esos alimentos, lo que es la comida, lo que es el agua y lo que es el reposo.
podemos nosotros ver aquí un aspecto súper importante, familia. Y lo que yo quiero comentarte es, ¿qué alimento has visto que Dios ha provisto para ti? ¿Cómo te ha fortalecido eso? ¿Cómo te ha quitado la sed? ¿Qué reposo te ha dado? Algo que es muy interesante es que si nosotros creemos realmente en el reposo que nos quiera dar Dios, nosotros vamos a reconocer que es muy, muy importante el verdaderamente tener un día de descanso. La parte del reposo con Dios, nosotros vemos mucho en la palabra de Dios como para Dios es tan importante que en nuestras cabezas entendamos que necesitamos sí de un sustento, pero sí de un descanso también. Y a veces es muy complicado porque si no lo hacemos no tenemos nuevas fuerzas. A veces me doy cuenta desde la predicación que hay muchos hermanos que están durmiéndose, están con cansancio crónico. Y no solamente es un domingo y no todas las predicaciones verdaderamente van a ser malas, tal vez unas son malas, otras son buenas, pero lo que es constante es a veces los mismos hermanos están en la predicación durmiéndose. Es muy probable que hoy también estés así. Y lo que está pasando es que hay un cansancio crónico en tu vida. Necesitas decir, hey, ¿por qué algo que quiero estar en atención, por qué algo que quiero darle prioridad a mi vida, no está pasando eso? Me siento con un cansancio crónico. Necesitamos definitivamente obedecer a Dios acerca del descanso. Piensa en esto, si Dios hubiera querido que nosotros no descansáramos, nos hubiera creado como seres humanos sin la necesidad de dormir. No tuviéramos la necesidad de dormir si Dios nos hubiera creado no para el descanso. Él hubiera creado seres humanos sin que durmieran, pero creó la necesidad de dormir. ¿Para qué? Para que aprendáramos o aprendiéramos a descansar. El Señor te hace descansar. ¿Sabes? Lo mejor que tú puedes dar requiere descanso. Necesitas descansar. Cuando tú descansas no pierdes tu tiempo. El estar relajado no pierdes tu tiempo. No es pecado. Hay veces que se siente como culpabilidad. Pero bueno, eso es algo que tenemos que aprender de los elementos en donde Dios y David aprendía a ser alimentado, a ser provisto y a encontrar descanso en Dios. Por ejemplo, ¿qué debes hacer en tu día de descanso? Primero, llamarle día de descanso, no llamarle día libre, ¿no? Porque ya con llamarle día libre, este es mi día libre, piensas inmediatamente en qué voy a hacer, qué me hace falta, qué no he acabado, qué no he terminado, porque decimos día libre. Mejor digámosle día de descanso. Algo que es muy importante en el día de descanso, que tú puedas descansar tu cuerpo. Es muy importante que tú aprendas a descansar tu cuerpo. Necesitas descansar físicamente. También necesitas descansar tu espíritu, reenfocar tu espíritu. Para eso es muy importante tener un buen tiempo con Dios, adorar a Dios, relacionarte con Dios. Y eso es muy importante que tú lo puedas hacer. Y también algo que te va a ayudar es descansar tus emociones. Recargar tus emociones, no solamente físicamente, espiritualmente, sino emocionalmente. Y para poder descansar emocionalmente se necesitan hacer cosas recreativas, cosas recreacionales. Así descansas emocionalmente. Hay veces que pueden preguntarte, oye, ¿cuál es tu actividad favorita? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? O dudamos o decimos, a mí me gustaba patinar. ¿Y cuándo fue la última vez que patinaste? En la universidad. Ándale pues. Imagínate emocionalmente cuán cargado puedes estar. Así que así como no descansamos físicamente, a veces no descansamos espiritualmente. Obviamente también el confesar tu pecado descansa, el tener tiempos de discipulado descansa y poder tener un descanso emocional a través de un tiempo de recreación. Esa es la parte muy importante, así que por favor, en ese día de descanso no lo llames, por favor, no lo llames día libre, sino un día de descanso. El principio número 3 lo podemos ver en la parte B de Salmo 23. Y es confiar en su guía. Confiar en su guía. Algo que hacía David era confiar en su guía. En el Salmo 23, la parte 3b, que es después del punto, dice, me guía por sendas de justicia
por amor a su nombre. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aplicada a las ovejas, literalmente se refiere a que el pastor le daba o se refería con caminos fáciles de seguir, fáciles de transitar. Sin embargo, para el salmista esa es una figura que habla acerca de la justicia, que Dios dirige a David a una vida no solamente tranquila y próspera, sino también recta, lo dirige a una vida eterna. Si un pastor maltratara a sus animales, no les proveería alimento, no les daría descanso, no los llevaría por buenas sendas, flaquearían, enfermarían y morirían. ¿Y qué te cuento? No, lo vas a llevar con David el pastor. No, este cuate las deja enflacar, adelgazar, las mata. Su reputación de pastor quedaría entredicho. De manera semejante, Dios como el pastor dice, yo los guío por amor a mi nombre, dice en el Salmo 23, por amor a mi nombre, por mi reputación. Yo soy Dios, a mí nadie le va a ver, Dios, a ver esta ovejita, ¿qué onda, Dios? ¿A poco no puedes cambiar esta ovejita? ¿A poco no puedes guiarla? ¿A poco no puedes proveerla, Dios? ¿A poco hay tanta necesidad en esta ovejita que tu poder es limitado? Claro que no. Dios es poderoso. Dios no es indolente, no es indiferente para poder tomarte como su pastor y darte lo que tú necesitas, alimentarte, proveerte, darte descanso y guiarte por un camino correcto. El cuarto y último principio acerca de esto, en el Salmo 142, antes de eso quiero comentar, dice, cuando me siento agobiado, lo está expresando así en la Nueva Traducción Viviente, solo tú sabes qué camino debo tomar. ¿Qué camino debo tomar? A veces nosotros no tomamos a Dios para poder ser guiados. Queremos tomar nuestra ruta y decir, Dios, bendice mi ruta. Y Dios dice, ¿y yo cuando te dije que siguieras esa ruta? No nos dejamos guiar. Eso lo hacemos muy frecuentemente. Entonces el principio número dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconfortan. En la Biblia de las Américas dice así, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Sabes, familia? David tenía una convicción. Va a haber tiempos difíciles, va a haber valles de muerte que yo enfrente. Todos, lastimosamente, hemos enfrentado, estamos enfrentando o vamos a enfrentar valles de muerte, valles tenebrosos. Vamos a enfrentarlos. Y bueno, pues cuando estamos hablando de cosas tenebrosas, oscuras, tú y yo sabemos que desde niños la mayoría de nosotros teníamos miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad no vemos por dónde andamos, no controlamos la situación, estamos en terreno desconocido. Para la mayoría de nosotros, aquel valle más oscuro de todos nos da miedo entrar a todos nosotros. Yo quiero que tú pienses en lo siguiente, ¿cuáles son los valles? ¿Cuál es el momento oscuro? ¿Cuál es la situación crítica que estás enfrentando, que has enfrentado, pero que Dios también te dice a través de este salmo para que experimentes paz en la tormenta en tu corazón? David estaba seguro de esto. David pasó muchas cosas fuertes, de que querían matarlo, de que tenía que ir a la guerra, tenía que ir a pelear. Cuando tú peleas dices, aquí, este día tal vez muero. Pero David, después de toda su vida, concluyó algo. Dios estuvo a mi lado. No que me quitó el valle, no que me quitó la situación, no que me quitó la necesidad, sino que él aprendió a que su pastor estaba con él en todo momento como si fuera una oveja amada. Y por eso dice, mira, aunque yo pase por valle de tenebroso, valle de muerte, no temeré mal alguno, yo soy bien valiente. Y la razón que expresa este salmo dice, porque tú estás conmigo. Hermano o hermana, yo quiero decirte que las situaciones que podemos enfrentar son bien complicadas. La muerte de un familiar, asaltos, estafas,
enfermedades, cosas bien fuertes. Lo más fuerte que puede pasar en nuestros corazones es sentirnos sin la compañía de Dios. Y eso no es una realidad, eso es algo mental incorrecto para un creyente, porque la realidad es que Dios nos ha prometido estar con nosotros. Oye, pero le negué mi fe, oye, pero le rechacé, le rechazaste, pero Dios no te rechazó. Le abandonaste, pero Dios no te abandonó. Tenemos un Dios perfecto, la imagen que David tenía, el corazón que David tenía, y también que en Génesis 48, voy a leerte Génesis 48 para que veas cómo lo expresa Jacob. Génesis 48, 15 al 16. Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 48, versículos 15 al 16. Dice lo siguiente. Dice, y los bendijo, estaba bendiciendo a los hijos de José, y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos se ha recordado mi nombre de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. En otras versiones es donde está hablando que él fue su pastor. La palabra pastor como tal es en donde viene esto. Hoy las estadísticas hablan de infartos, de depresión, de soledad, de ansiedad, de miedo. Familia, si tú eres un creyente, si tú has depositado tu fe en Cristo Jesús, eso no debe aplicarnos. Debemos aprender que nada nos falta. Yo creo que una de las necesidades ahorita es la situación de crisis, escasez, enfermedad. Nada te faltará. Enfrentes lo que enfrentes, Dios estará a tu lado. Y si Dios está a tu lado, ¿quién contra tuya? Eso es algo que tenemos que entender muy, muy claramente. Hay algo muy interesante, pero aún en el Nuevo Testamento, estas referencias de Dios siendo un pastor, nosotros porque no tenemos ese contexto tan fuertemente como en el Medio Oriente, pero por ejemplo Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, está hablando de Jesús. Yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. En Hebreos 13:20 dice, el Dios que da la paz, levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. En Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjuagará toda lágrima de sus ojos. Familia, ¿qué diremos a esto? Que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no va a darnos todo lo que necesitamos? Así que yo quiero decirte que hoy lo que estemos enfrentando, si hoy no puedes dormir por un temor, si hoy padeces insomnio, si hoy estás turbado por algo, yo quiero que lleves a Dios ese valle de sombras y le digas, Dios, enséñame cómo estás a mi lado. Tiemblo de miedo. No sé cómo sentir tu presencia, tu fortaleza y tu confianza. Tengo mucho miedo. Y que tú le puedas expresar a Dios. Algo que no quiero que desconozcas. Dice en 1 de Pedro 4:19, de modo que si sufren de manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle la vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Él es el buen pastor. Familia, nosotros estamos en el pacto de Jesús y Jesús es nuestro buen pastor. Yo quiero concluir con esto. Tengamos cuidado de no entender el círculo del miedo. Esas estadísticas hablan porque tenemos o entramos en ese ciclo o círculo del miedo, en donde la primera fase es tener una gran imaginación. Todo empieza cuando damos rienda suelta a nuestra mente. Comenzamos a recorrer las fases del miedo cuando imaginamos lo peor. Algunos lo llaman el síndrome del juicio final.
se produce cuando frente a cada situación pensamos que va a pasar lo peor. Oye, si salgo me enfermo, pensamos en lo peor. Oye, si me quedo sin trabajo, oye, si no tengo para pagar, oye. Y es increíble, pero como si la alabanza inclina siempre a lo peor. Eso quiero que tú detectes en tu vida, porque así es como entra el ciclo del miedo en tu vida. Si tú tienes miedo, si tú tienes ansiedad, estás en este ciclo. Cuando estemos frente a una situación, en la primera fase es que imaginamos exageradamente lo peor y ya entramos a ese círculo del miedo. La segunda parte es que no solamente se queda nuestro pensamiento, sino que ya sigue el miedo propiamente dicho. La imaginación ya se vuelve, obviamente le damos más, se retroalimenta, formula más escenarios, más probabilidades, más cosas negativas, se van acumulando y ya lo que pasa es que nuestra visión se distorsiona, ya comenzamos a ver las cosas de manera errónea. En esta fase ya tenemos un problema en donde ya tenemos síntomas corporales, y harán efectivamente que se cumpla muchas veces el principio que tenemos miedo, de tanto pensar, de tanto estar concentrados en ello, muchas veces se cumple lo que tememos. La tercera fase es el tipo de reacción. Reaccionamos, nuestro cuerpo, obviamente comenzamos con la imaginación, nuestro cuerpo ya está reaccionando y entramos a una reacción. Como ya estamos en una amenaza, entramos a una reacción que o nos paraliza o nos acelera. Ahí nosotros podemos decirte con esta explicación, ¿por qué crees que el león ruge con su presa? ¿Por qué crees que el león ruge? El león ruge para generar dos reacciones en su víctima. La primera, paralizarla, después comerla, o la hace huir en la dirección incorrecta y allá están las leonas esperando para comérsela. Es una estrategia. El león ruge para paralizarte o que huyas de manera errónea. Eso va a pasar con nuestros miedos. Pensamos, fue tanto nuestro pensar y pensar y pensar y pensar que nuestro cuerpo ya lo estamos sintiendo, ya no dormimos, estamos en el insomnio, pastillas, cosas calmantes. Y la tercera es porque ya estamos reaccionando. O estás paralizada, estás en la depresión, en tu cuarto encerrada, o estás queriendo huir, estás haciendo cosas que no son correctas, decisiones que estás tomando que no son correctas. El miedo siempre te hace huir hacia el lugar equivocado. Cuando tenemos miedo, familia, hacemos tonterías. Si tienes miedo, tonterías como estas. Cuando tú tienes miedo en la noche, ¿a poco no a veces hacemos que te tapas con la sábana? Oye, ¿y tu sábana es milagrosa? ¿O por qué es tan protectora tu sábana que sientes confianza a una sabanita si te van a hacer daños? O sea, a veces hacemos cosas irracionales cuando tenemos miedo. Y la cuarta fase se le llama mi primer recuerdo. Una gran imaginación nos induce el miedo, nos paraliza, nos acelera y esa emoción se queda grabada en nuestra mente formando lo que llamamos mi primer recuerdo. Se queda grabada y cuando enfrentes situaciones similares entra en activo tu primer recuerdo y esto te va a hacer que tendrás un freno o aceleración, depende, si fue algo similar vas a actuar igual, con paralizado o con la aceleración, depende de cómo hayas reaccionado. Por eso típicamente cuestiones de dinero reaccionamos de cierta manera. Tu esposa, si tú estás casado, tú te das cuenta que reacciona con de la misma manera a ciertas cosas. Así que las cosas son nuevas y no podemos condenar por una vez que nos pasó algo, no podemos condenarnos a todas las veces. Cuando estamos en el miedo perdemos de vista a todo lo nuevo, queremos correr, perdemos de vista la mejor gente, el mejor negocio, las mejores oportunidades que están por venir. El miedo ofusca nuestra mente, nuestro entendimiento, por eso debemos atacarlo por todos los flancos. El miedo es algo que nos pasa así. Somos lo que pensamos la mayor parte del tiempo. La depresión, familia, de lo que te estoy hablando del ciclo del miedo, de la gran imaginación y cosas así. El Salmo 23, David no entraba en este ciclo. Sus pensamientos no entraban en, ay, me va a pasar y voy a pasar y van a matar, ay, me van a secuestrar y van a... Él no entraba en esos negocios mentales. Él decía, el Señor es mi pastor y nada me falta, hoy presente.
Mañana veré, hoy nada me falta. Y ya se daba el día de mañana, hoy nada me falta. ¿Por qué? Porque Él me alimenta, Él me provee, Él me guía, Él me da dirección. Y si estoy pasando un valle tenebroso, ¿qué creen? El Señor está a mi lado. También por eso en Filipenses 4:8 dicen, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, alguno que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso, dice Filipenses. Familia, yo quiero decirte que ahorita estamos en una situación muy complicada. Los noticieros, dejen de ver noticias todo el tiempo, dejen de mandar mensajes de lo que está pasando en este momento en nuestro país. Es increíble, ni de broma. O sea, saquemos de nuestra mente lo que no debe estar en nuestra mente, de lo que alimenta nuestros temores, de lo que hace que nuestra mente dé vuelta. Este es un tiempo muy fuerte que a ti te va a ayudar, a mí me va a ayudar el que la palabra de Dios sea nutrida, sea impregnada, sea arraigada en nuestras vidas. Solamente así podemos tener un antídoto para poder tener una salud física sin estrés, sin miedo, sin temor, porque tenemos un gran Dios. Recuerda que Dios dice en su palabra más de 365 veces, no temas. Necesitamos poder poner en práctica esto. Así que pues esto es la clase. Yo espero y te quiero pedir por favor que me acompañes una oración. Quiero hacer una oración por ti. No sé en qué valle te encuentres, en qué valle tenebroso, en qué episodio de tu vida te encuentres, vayas a estar. Y si ya has estado, que te llene de fe y que digas, Dios, has estado conmigo. Te bendigo y te doy gracias. Acompáñame en una oración. Todopoderoso, muchísimas gracias por tu amor. Gracias por ser ese pastor. Jesús, en este periodo, en este evento que tenemos en Cristo ahora, Jesús es nuestro buen pastor, ese pastor que da la vida por sus ovejas. Gracias porque somos esas ovejas frágiles, necesitados de cuidado, de amor, de dirección, de provisión. Gracias por ser ese buen pastor para nuestras vidas. Quédate con nosotros, quédate con cada corazón, con cada hombre, con cada mujer, Padre, que está en el mundo. ¿Y por qué te digo que te quedes? Tú te quedas ya al control. Te damos gracias solamente. Reconocemos que es así con nuestras vidas. Y renunciamos a poder tener vidas estresadas, a estar de mal humor, a estar inquietos, a estar con el cortisol, con la adrenalina al máximo porque estamos pensando en algo que no ha sucedido. Señor, pase lo que pase, tú estás con nosotros. Transforma nuestras vidas, transforma nuestra mente y no nos dejes entrar en el ciclo del miedo pensando y haciendo cosas mentalmente incorrectas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido.